Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Picolegio. Para los que no me conocen, mi nombre es María Celi y si estás viendo por primera vez uno de nuestros videos, en este canal compartimos ideas, tips, secretos, comentarios y todo lo relacionado al mundo del pícolo. Hoy les traigo un tema muy interesante sobre los aspectos que se mantienen o se diferencian en cuanto al cambiar de flauta a pícolo. Espero que les guste mucho el tema y los dejo con la presentación. Ah, ok, vamos a iniciar la presentación titulada Cambiando de flauta a pícolo, descifrando un poco qué significa tocar un instrumento y qué significa tocar el otro. Yo considero que deberíamos partir de una pregunta y es el sentirse más picolista o más flautista o simplemente sentirse neutral. Y para ello, quizás la respuesta esté en la naturaleza de cada uno de nosotros o en el rol que desempeñamos en nuestro trabajo. Primero hay que conocer y diferenciar cada instrumento, determinando qué funciona igual, qué concepto se mantiene y qué funciona distinto, qué ajustes debo hacer. Y por supuesto que eso es un camino que cada uno debe descubrir. Esta frase de la maestra Nicole Esposito dice, cualquiera que toque la flauta puede tocar el pícolo, pero tocarlo bien es una historia diferente. Y la consiguen en el artículo La psicología de tocar el pícolo. Entonces, hay algunos aspectos similares y de repente pueden haber más, pero muy a grosso modo, pues tanto en el pícolo como en la flauta ya tenemos el dominio de la respiración o del aparato respiratorio, una base técnica de las digitaciones, el ángulo, la dirección del aire, el crear y mantener un espacio dentro de la cavidad bucal, buscando la resonancia y todo lo que sería nuestro soporte y nuestro apoyo. Luego hay varios aspectos diferentes como el ensamblaje, la apertura en el labio, o sea, me refiero aquí, el bisel, cuánto cubrimos, la flauta viene con plato, pero el pícolo con qué, el punto de contacto de la embocadura, qué hay de las manos, el aire, qué sucede con la afinación, cómo funcionan las articulaciones y el vibrato. Entonces, vamos a estar hablando de estos 10 aspectos a ver qué conseguimos. En cuanto a alinear y ensamblar, muchas personas coinciden en alinear el pícolo un poco más hacia adentro con respecto a cómo alinean la flauta. La apertura en el labio en el pícolo suele ser más pequeña, por obvias razones, pero pequeña, no apretada, ¿sí? En cuanto al bisel, el pícolo puede venir con bigote o sin bigote o con plato. Pero un aspecto general es que cubrimos más en el pícolo que en la flauta por cuestiones de tamaño. El punto de contacto en la embocadura suele ser un poquito más arriba en el labio inferior de lo que ubicaríamos la flauta, pero como pueden ver aquí en la ilustración, siempre hay un contacto completo horizontal en los dos instrumentos. No debe ser como están las ilustraciones de abajo, la segunda y la tercera, o sea que se pierda el punto de contacto de la embocadura en alguno de sus ángulos. En cuanto a las manos, bueno, las llaves son mucho más pequeñas, las manos están más juntas y otro de los aspectos que creo que es importante es que transferimos el meñique derecho en el pícolo recto, ¿sí? Sin conservar la curvatura natural y orgánica, porque venimos en la flauta de estar acostumbrados a manejar todo lo que es la pata, ¿no? O el pie. Al menos 3 o 4 llaves domina este dedo, entonces eh, transferimos eso de alguna manera al pícolo y necesariamente no tiene por qué comportarse así. Un concepto que debemos mantener es la cercanía al tubo de nuestros dedos, menor recorrido posible, o sea, que estén realmente muy cerquita de las llaves y que no hagamos esto.
Luego, un aspecto bastante diferenciador entre los dos instrumentos es la cantidad del aire y la velocidad del aire. En la flauta hablamos de cantidad, en el pícolo hablamos de velocidad, que una vez más no significa ni más duro ni con más fuerza, ¿no? Yo pienso que el oído debe guiarnos muchísimo hacia el resultado sonoro que queremos obtener. Como he leído tantas veces, el sonido primero está en la mente y luego se reproduce, pero si no lo tienes claro en la mente, está difícil, ¿no? Encontrarlo. La afinación, pues nos pasan dos cosas principales, la tendencia del instrumento y es pasarse un poco el chip, o sea, quizás en la flauta una nota funcione de determinada manera y no de esa misma manera pase en el pícolo. Y por eso también tenemos las digitaciones alternas, que bueno, ya hemos hablado de eso en otros videos, y luego también conocer nuestras propias tendencias. Una cosa son las tendencias del instrumento y otra nuestras tendencias con el instrumento. Luego la articulación, o sea, si tu articulación en la flauta es de baja calidad, de esa misma manera será en el pícolo. O sea, como no esperar un cambio milagroso en el instrumento, ¿no? Porque los errores que tenemos como flautistas se ven magnificados en el pícolo. La articulación en el pícolo es más noble y sutil, y más suave en general, y en el pícolo no hay necesidad de pensar tan corta en la articulación y menos en el agudo. También podríamos replantearnos el uso de consonantes, la T por D o la TK por DG. En cuanto al vibrato, muchos coinciden en que el vibrato en el pícolo debe ser un poco más amplio y que muchas veces crees que estás haciendo vibrato y la persona que está al lado tuyo ni lo nota. Pero lo que sí se mantiene es que en los dos instrumentos necesitamos una gama de vibratos y también la capacidad de prescindir del vibrato, que es otra cosa que pasa muchas veces con los estudiantes, donde el vibrato se desboca y no hay manera de pararlo, ¿no? Luego, otro aspecto muy importante y del que casi nadie habla es la condensación. La condensación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa, generalmente en vapores, y pasa a forma líquida. Eh, con esto me refiero a la saliva, el pícolo es mucho más pequeño, hay que limpiarlo mucho más frecuentemente que la flauta, porque si hay un cambio que puede percibirse en cuanto a la sonoridad cuando el instrumento alcanzó un punto de condensación. Eh, y pues recordar que estamos trabajando con dos fluidos, bueno, que dañan y desmejoran mucho el instrumento, que son el sudor y la saliva, y por eso tenemos que estar atentos a la limpieza y al mantenimiento de los instrumentos. Luego quiero compartirles dos ejercicios. Este primer ejercicio lo encuentran en el material Práctica con los expertos. Es la propuesta de la maestra Christine Beer. Eh, Como pueden ver, la primera redonda la vamos a hacer en flauta, sería el la medio y luego la vamos a hacer en la grave, que va a seguir sonando la misma altura, porque recuerden que el piccolo suena una octava por encima de lo que está escrito. Y con este ejercicio vamos a lograr el cambio rápido entre los dos instrumentos, pero a su vez tenemos que alcanzar una sonoridad resonante y una afinación bastante estable. Este mismo ejercicio lo podemos aplicar a una frase, melodía, extracto, pasaje, lo que ustedes quieran. O podríamos hacerlo estableciendo un tiempo para cada instrumento, como por ejemplo, estudiaré 45 minutos flauta y 15 minutos pícolo, o media hora flauta, media hora pícolo, o una hora flauta, una hora pícolo, como ustedes quieran, ¿no? Es a su creatividad. Luego, el segundo ejercicio me lo enseñó la maestra Ana María Hernández, a ella se le enseñó el maestro Keith Underwood, que es con la técnica del Breath Builder, un aparato que pueden conseguir en Fluteword, Amazon o farmacias especializadas, y que es un ejercicio que aplica para todos los instrumentos de viento. Hay muchos canales, como por ejemplo el de David Tuba o el de o Music by Sight Oboe, donde les explican cómo usar este aparato, pero también Ana María me recomendó que podríamos ir a la ferretería
por 2 mangueras. La de la flauta sería más o menos de 1 centímetro y de la flauta alto 1,5 centímetros, y para el pícolo sirve un pitillo, popote, pajita, sorbete, como le digan ustedes. Y es un truco más sensorial que nos ayuda a ubicar rápidamente nuestra apertura en el labio y la cantidad de aire que necesitamos para cada uno de los instrumentos. Entonces, bueno, me pareció una técnica increíble eh, y que debemos usar y poner en práctica todos. Bueno, cerrando esto, quisiera compartir un poco lo que significan para mí las ventajas de ser picolista, y es que, bueno, en primera instancia se te abren las oportunidades de trabajo, ellas se incrementarán, tu oído también se comporta distinto, te conviertes en un flautista más versátil, destacas, a juro, y tus labios adquieren mayor flexibilidad. Luego también no quisiera terminar la presentación sin recordar que la autogestión es muy importante para nuestras carreras, el hecho de crear oportunidades y de aprovechar las oportunidades que ya existen, que este año se han tornado virtuales, pero de cualquier modo existen. Y bueno, por ejemplo, en el hecho de crear oportunidades, si tienes un recital donde vas a tocar 45 minutos flauta, al menos incorpora una obra con el pícolo. O si tienes algún concierto como solista y tienes la oportunidad de tocar un concierto de solista para pícolo, hazlo. Eh, También obligarte en ensambles, hacer colaboraciones, música de cámara con el pícolo. Y como digo en el último aspecto, ser inteligente, analizar tus compromisos, tu agenda y estudiar para no dejar en evidencia tus debilidades. Entonces, tener claro, bien claro cuáles son tus compromisos y a qué instrumento le debes dar prioridad en base a esa agenda. Cerrando, quiero compartirles 2 frases que creo que nos hacen reflexionar. Siempre toca pícolo de vez en cuando, para no terminar oxidado. Esto lo dice John Bell en su artículo Cambiando de flauta a pícolo. Y es que recuerden, o sea, esto nos puede pasar tanto en la flauta como en el pícolo. Si tú abandonas el instrumento te abandona a ti. O sea, y luego el maestro Manuel Guerrero Ruiz dice, el flautista que no tiene un buen dominio del pícolo está cojo. Y esto lo encuentran en su artículo El pícolo, esa necesidad oculta. Bueno, muchísimas gracias. Los invito a manifestar sus dudas, preguntas o comentarios abajo y espero que les haya gustado muchísimo la presentación.